Hola, mi nombre es Raymond Bradley, misionero pastor de la Iglesia Bautista Maranata de Sordos en Guayaquil, Ecuador. Y gracias a Dios por la oportunidad de compartir. Mi esposa va a cantar. Entonces, bueno, mi nombre es Anita Bradley y queremos saludar también a la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca y al pastor Espinosa y su familia. Entonces voy a cantar. Los cielos se abrirán, preparando su entrada. Estrellas gritarán, con estruendo alabarán su dulce mirar, atraerá a los que esperan, y yo le veré, así le veré, y le veremos, oh sí le veremos, cara a cara a mi Salvador, y le veremos, oh sí le veremos, cara a cara a mi Salvador, cara a cara a mi Salvador. Amén. Bueno, el título de este devocional es El ejemplo de Cristo en la obra misionera, ¿no? Él es nuestro mejor ejemplo para la obra misionera. ¿Y por qué Él vino a la tierra? Para salvar a la gente, ¿verdad? Y ese fue el propósito, el amor de Dios, el amor por los pecadores. Entonces, Él es el mejor ejemplo, ¿no? El Señor Jesucristo en todas las áreas de la vida. Su ejemplo en la obra misionera es maravilloso. Exacto, entonces maravilloso como Él dejó su gloria y entonces por nosotros. Entonces, número uno, el ejemplo de su amor por nosotros los pecadores. Entonces, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Qué grande amor el Señor ha tenido, siendo aún pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿no? Entonces, en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Imagínense, el Señor Jesús murió por todos, dice Él, es el único que murió por todos para salvarnos. Y ¿no? Qué lindo ejemplo del amor del Señor para nosotros en la obra misionera. También dice en el versículo 10 de 1 de Juan 4, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces Él estuvo dispuesto a morir en la cruz, ir al infierno, probar el infierno, resucitar después de 3 días y darnos vida. Él dice la propiciación, Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces nosotros merecemos el infierno, pero Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Gracias a Dios. ¿No? Segundo, el ejemplo del Señor en su amor por la obediencia al Padre. El Señor Jesús amaba al Padre y obedecía al Padre Dios como humano,
Entonces él amaba la obediencia, entonces él estaba dispuesto a servir al Señor. Y dice en Mateo 3:14, dice, más Juan, la historia es que Juan le iba a bautizar, le dijo el Señor, y cuando el Señor le pidió, y Juan le dijo, no, yo debo bautizarte, usted debe bautizarme, decía, ¿no? Pero en cambio dice, no, esto era la voluntad de Dios. Entonces el Señor le pidió bautizarse, no para la salvación ni nada, pero él aceptó obedecer al Padre Dios. Entonces en Juan 3:34 el Señor Jesús dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús estuvo dispuesto a servir a su Padre hasta el fin, a acabar la obra del Señor. Entonces dice, mi comida es que haga la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Qué ejemplo, ¿no? El tercero dice su amor por la oración y el ayuno. El Señor Jesús oraba y ayunaba muchas veces. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿no? Tuvo hambre. El Señor Jesús oró y ayunó por 40 días. ¿No? Entonces él quería orar y ayunar. Entonces en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar y allí oraba. Desde tempranito el Señor salió a orar. Entonces, en Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces se fue al monte para orar, solo él orando. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando. No, él estuvo dispuesto a orar, pedir al Señor, amar, obedecer al Señor y amar a los pecadores. El 4 dice, de su amor, él tenía amor por la palabra de Dios. Citó a Moisés, citó a Abraham, citó a profetas en la palabra de Dios. Y en Mateo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él dijo, en el 7 dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, el Señor 3 veces usó, escrito está, Él citando la palabra de Dios, Él amaba la palabra de Dios y acá Él citó la palabra, ¿no? Entonces, en Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿no? Entonces, bueno, entonces Isaías, y él habló la palabra de Dios, lo que Isaías había escrito, porque él amaba la palabra. Entonces dicen, para terminar, ¿no? Necesitamos pedir a Dios por amor a las almas. El ejemplo del Señor, Él amaba las almas, y ustedes y yo necesitamos amar las almas perdidas, querer testificar con ese propósito de que ellos sean salvos. Esa es la obra misionera, rendido al Señor, sirviendo al Señor, amando las almas.
Y segundo es tener pasión por obedecer a Dios. Y luego, tercero, aprender a orar como Cristo lo hizo. Y cuarto, tener el amor por la palabra de Dios para la obra misionera. 4 ejemplos, hermanos: amando el amor de Dios para los pecadores, obediencia a Dios, amor por su palabra, amor por la oración, y el Señor Jesús, el mejor ejemplo. Usted y yo necesitamos estar en el ministerio testificando a la gente que sea salva, ¿no? Que el Señor los bendiga, hermanos.